¿Cuál es la verdadera naturaleza del coraje? No es una pregunta que se responda con bravuconería, sino en el silencio helado que precede al amanecer, cuando el cuerpo ha renunciado 1000 veces y solo el espíritu se niega a caer. Imagina la infame Semana del Infierno del entrenamiento de los Navy SEALs en Coronado, California. Es una pesadilla controlada, un laboratorio de sufrimiento diseñado para encontrar el punto de quiebre del alma humana. El aire huele a sal, a arena fría y al olor metálico del agotamiento extremo. El sonido es una sinfonía del infierno, el rugido constante de las olas del Pacífico, el eco de los gritos de los instructores y el castañeteo de dientes de los candidatos que luchan contra la hipotermia. En este crisol de machismo extremo y brutalidad legendaria, por primera vez, una mujer, una oficial de la Marina de México, participa en la fase inicial, una anomalía en un universo diseñado para hombres. Ella es la teniente Elena La Roca Soto. A sus 26 años, esta oficial de las Fuerzas Especiales de la Marina de México, FES, es una especialista en operaciones anfibias y sobre todo en resistencia mental. No es la más alta ni la más fuerte en términos de potencia explosiva, pero su cuerpo es denso y funcional, una máquina construida para la resistencia infinita, no para la velocidad. Su rasgo más distintivo, el que desconcierta y enfurece a sus instructores, es su mirada. Incluso cuando su cuerpo está al borde del colapso, temblando incontrolablemente en el agua helada, sus ojos oscuros permanecen increíblemente tranquilos, lúcidos, como 2 lagos de obsidiana en medio de una tormenta. Es una calma que ellos no pueden romper. Su contradicción interna es la de una guerrera que lucha con las armas del pacifista. Se unió a las Fuerzas Especiales para demostrar que el coraje no tiene género, inspirada por las historias de su abuela sobre las soldaderas de la Revolución Mexicana, mujeres de una fuerza silenciosa que sostenían la guerra sobre sus hombros. Ama el desafío, la prueba de los límites, pero desprecia el método que busca quebrar el espíritu individual en lugar de forjarlo a través del respeto. Su fuerza no proviene de la agresión, sino de una profunda reserva de paz interior, una capacidad casi mística para disociarse del dolor y encontrar poder en el silencio. Una filosofía que es una herejía en este lugar. El guardián de este infierno, el sumo sacerdote del dolor, es el sargento mayor Blade Johnson. A sus 38 años, es una leyenda del programa Bud S. Un hombre que personifica la filosofía de «el único día fácil fue ayer». Es un hombre esculpido en músculo y cicatrices, con una voz que suena como un trueno rompiendo la madera y una mirada que no solo ve, sino que busca activamente la más mínima grieta de debilidad en el alma de un candidato. Su prejuicio hacia Elena no es solo por ser mujer, es más profundo. Su calma, su falta de reacción a la intimidación, desafía su método. No puede leerla, no puede encontrar su miedo, y eso, para un hombre cuyo poder reside en manipular el miedo, lo enfurece profundamente. La noche más oscura de la Semana del Infierno ha caído. Los candidatos llevan más de 100 horas sin dormir. Ahora están sumergidos hasta el cuello en las aguas heladas del Océano Pacífico, una tortura de hipotermia diseñada para inducir la rendición voluntaria. Varios candidatos, hombres fuertes y condecorados, ya han renunciado. Han salido del agua, tropezando, y han corrido a tocar la campana, de bronce que cuelga en el patio, su repique un sonido de fracaso que resuena en la noche. Cada vez que suena, Blade sonríe. Es el sonido de su método funcionando, el sonido de la debilidad siendo purgada, y ahora ha decidido que es el turno de Elena. Se enfoca en ella como un depredador que aísla a su presa. Se para frente a ella, el agua helada hasta la cintura, la espuma de las olas rompiendo a su alrededor, y comienza su ataque. No es un ataque físico, es uno psicológico, diseñado para encontrar la grieta en su calma. Le grita sobre su debilidad, sobre cómo su presencia es un insulto para los hombres que han caído, sobre cómo está deshonrando a su país al ocupar un lugar que no le corresponde. Le dice que es un experimento fallido, un error político. Pero Elena no reacciona. Su cuerpo tiembla por el frío, sí, pero su rostro permanece sereno,
sus ojos fijos en el horizonte oscuro, como si estuviera en otro lugar. Frustrado por su resistencia pasiva, por su negativa a darle el miedo que necesita para alimentarse, Blade intensifica el ataque. Se acerca hasta que sus rostros están a centímetros, su aliento caliente una nube en el aire frío. Intenta invadir su espacio personal, su santuario interior, con la pura fuerza de su presencia y su voz. Y entonces le ruge la frase que, según su experiencia, debería romper a cualquiera. La frase que es la llave maestra de su arsenal de tortura psicológica. Es un intento deliberado de forzar una reacción emocional, de quebrarla desde adentro, de hacerla dudar de su propia percepción de la realidad. «Mírame cuando te hablo, Soto», le grita, su voz una explosión a centímetros de su cara. «No tienes lo que se necesita, no tienes nada». Se inclina aún más, su mirada una perforadora. «Tu espíritu ya está roto, solo que tu cuerpo es demasiado estúpido para saberlo. Ríndete, toca esa campana y vuelve a casa con tu mamá». El insulto no es solo a ella, es a su inteligencia, a su espíritu, a su feminidad. Es el golpe de gracia, el ataque final diseñado para hacerla implosionar. El mundo entero parece contener la respiración, esperando la inevitable reacción. Las lágrimas, el grito, la rendición. Y Elena finalmente reacciona. Gira su cabeza lentamente, sus movimientos fluidos a pesar del frío que la paraliza. Y lo mira. Lo mira directamente a los ojos, pero la mirada que le devuelve no es de miedo, ni de ira, ni de desafío. Es una mirada de una calma absoluta, tan profunda y tan tranquila que es casi desconcertante. Y en el fondo de esa calma hay algo que Blade nunca ha visto antes en los ojos de un candidato, algo que lo aterra en un nivel primordial. Hay una pizca de compasión, como si ella sintiera lástima por él, por su necesidad de gritar, por su mundo de ruido y furia. En ese momento de conexión visual, en ese silencio de un segundo en medio del infierno, Elena se da cuenta de la verdad. El sargento no está tratando de hacerla más fuerte, no está forjando nada, está tratando de validar su propio sistema. Un sistema que se basa en la creencia de que todos tienen un punto de quiebre, de que el espíritu humano puede ser sistemáticamente destruido. Y ella, con su calma, con su negativa a romperse, es una amenaza a todo su universo. Se niega a darle esa satisfacción. Su lucha ya no es por sobrevivir al entrenamiento, es por demostrar que existe una forma de fuerza que su filosofía no puede tocar. Decide, en esa fracción de segundo, que no va a vencerlo físicamente. Eso es imposible y no es el punto. Va a darle una lección sobre lo que realmente significa el coraje. Va a demostrarle que hay fortalezas que no se pueden medir con gritos ni con castigos físicos. Su resolución se solidifica, no como acero caliente y agresivo, sino como hielo, frío, tranquilo, inquebrantable. La batalla ha cambiado de nivel. Ya no es una prueba de resistencia, es una guerra de filosofías, y Elena está a punto de desatar su arma secreta, una calma tan profunda que puede absorber todo el odio del mundo y devolverlo como paz. La mirada de Elena fue un golpe que Blade no vio venir. Esperaba cualquier cosa. Lágrimas, un grito de desafío, el rostro contraído por el odio. Pero la calma compasiva lo desarmó. Por un instante, su torrente de insultos se detuvo, su mente luchando por procesar una reacción que no encajaba en ninguna de sus categorías. Recuperándose, su frustración se convirtió en una crueldad más enfocada. «Así que crees que eres fuerte, Soto», gritó, su voz ahora con un filo más agudo. «Vamos a ver cuánto dura tu paz interior», dio la orden. El resto de los candidatos podían salir del agua para el siguiente ejercicio. A Elena la dejó allí, sola, en el Pacífico helado, durante 10 minutos adicionales. Era un castigo diseñado para aislarla y romperla por el frío puro. Mientras sus compañeros corrían hacia la playa, sus cuerpos temblando violentamente, Elena permaneció en el agua. El frío era una agonía, una miríada de agujas de hielo perforando su piel, sus músculos contrayéndose en espasmos dolorosos. La soledad era una presión aplastante, pero en lugar de luchar contra el dolor, hizo lo que su abuela le había enseñado cuando era niña
y se enfermaba con fiebre alta. «No luches contra el fuego, mija», le decía a su abuela. «Entra en él, encuentra el punto de calma en el centro y quédate allí». Elena cerró los ojos y comenzó a respirar, no contra el frío, sino con él, aceptándolo, disolviéndose en él. ¿Puede la mente realmente trascender el dolor físico? Si crees en el poder de la fortaleza interior y quieres descubrir los secretos de la resiliencia, suscríbete a este canal. Cuando Blade finalmente le permitió salir, sus piernas apenas la sostenían. Sus compañeros la miraron con una mezcla de admiración y lástima, pero no le permitieron recuperarse. El siguiente ejercicio comenzó de inmediato. El circo, una serie interminable de flexiones, abdominales y reptar por la arena mojada, todo mientras los instructores les arrojaban cubos de agua helada y arena. Blade se aseguró de que Elena recibiera una atención especial, gritándole constantemente, pateando arena en su cara, tratando de encontrar esa grieta, ese punto de quiebre que se le había negado en el agua. Pero ella seguía moviéndose, sus acciones lentas pero metódicas, su rostro una máscara de barro y serenidad. La batalla interna de Elena era una guerra en dos frentes. Por un lado, el dolor físico. Era real, era abrumador. Cada músculo gritaba, cada respiración era un esfuerzo. El frío se había instalado en sus huesos. Por otro lado, la duda. La voz de Blade, insistente y venenosa, se había convertido en la encarnación de sus propios peores miedos. Tu espíritu ya está roto. ¿Y si tenía razón? ¿Y si su calma no era fuerza, sino una forma de negación, el último refugio de una mente que ya se ha rendido? Tenía que aferrarse a su centro, a su santuario interior, mientras el infierno rugía a su alrededor, intentando quemarlo hasta los cimientos. Fue en medio de ese infierno en la arena cuando encontró su ancla. Un recuerdo. Tenía 8 años y estaba perdida en la Sierra Madre. Había estado siguiendo a un colibrí y se había alejado demasiado de su pueblo. La noche cayó. El miedo era una criatura viva que la acechaba en la oscuridad. Estaba a punto de entrar en pánico cuando recordó las palabras de su abuela. Cuando estés perdida, quédate quieta, cierra los ojos y escucha. La tierra te dirá el camino a casa. Y eso hizo. Sekou sentó bajo un árbol, respiró hondo y escuchó el sonido del viento en los pinos, el murmullo de un arroyo cercano, y en esos sonidos encontró la calma. Y con la calma encontró el camino. Abrió los ojos en la playa de Coronado. El rugido de Blade era solo ruido. El agua helada era solo agua. El dolor era solo una sensación. Encontró su centro, ese punto de calma que había descubierto de niña en la montaña, y desde ese lugar observó. Vio que el método de Blade, aunque brutal, tenía un patrón. Era un caos diseñado, una serie de estímulos para provocar reacciones emocionales predecibles, y se dio cuenta de que si se negaba a reaccionar, si se negaba a darle la respuesta emocional que él buscaba, su poder sobre ella se desvanecía. No podía ganar luchando en su juego, pero podía ganar negándose a jugar. Su resistencia pasiva se convirtió en un acto de guerra asimétrica. La frustración de Blade alcanzó su punto máximo. «¡Soto!», gritó, su voz ronca. «Ya que tienes tanta energía, vas a liderar al equipo en el próximo ejercicio». Era la prueba final de la noche. Cargar un pesado tronco de madera, un palo de teléfono de más de 150 kilos, por las dunas de arena durante kilómetros. Ponerla al mando del equipo en su estado de agotamiento extremo era una sentencia de fracaso, una forma de hacer que sus propios compañeros se volvieran contra ella cuando inevitablemente fallara. Era una trampa perfecta, diseñada no solo para romperla a ella, sino para destruir la cohesión del equipo. El diablo, sonriendo, le había entregado las llaves del infierno. El equipo de Elena, un grupo de 6 hombres al borde del colapso, la miró con desesperación. Poner su destino en manos de la candidata más pequeña y en ese momento más agotada parecía una broma cruel. «Lo siento, teniente», dijo uno de ellos, un oficial estadounidense enorme cuyo cuerpo temblaba sin control. «No creo que podamos hacerlo». La rendición estaba en el aire, una niebla tan espesa como la que cubría la playa. Blade observaba desde la distancia,
con los brazos cruzados, una sonrisa de suficiencia en su rostro. La campana estaba a punto de sonar, no solo para Elena, sino para todo su equipo. El peso del tronco de madera fue aplastante, no solo física, sino moralmente. En el momento en que lo levantaron sobre sus hombros, un gemido colectivo escapó del equipo. Cada paso en la arena suelta era una tortura, cada grano de arena un enemigo que intentaba robarles el impulso. Elena, posicionada en el centro del tronco, sintió el peso combinado del equipo y de la desesperación que la rodeaba. Sabía que gritarles, que intentar imponer una disciplina militar en hombres tan rotos, sería inútil. Sería, de hecho, hacer exactamente lo que Blade esperaba. Necesitaba un tipo diferente de liderazgo, una fuerza que no empujara, sino que uniera. A los pocos cientos de metros, sucedió lo inevitable. Uno de sus compañeros, un joven soldado con el rostro pálido y los labios azules, tropezó y cayó de rodillas. El peso del tronco se desplazó violentamente, aplastando a los demás, que cayeron con él en una maraña de extremidades y agotamiento. El tronco se hundió en la arena. El fracaso era total. Blade, desde la cima de una duna, sonrió. Era el momento que había estado esperando. «Dejen que se caiga», gritó, su voz llevada por el viento. «Sálvense ustedes. Un hombre caído es un hombre muerto». Estaba intentando romper su unidad, apelar al instinto de supervivencia más egoísta. Ver a Pattinson alguien enfrentarse a la crueldad con una gracia inesperada nos da fe en la humanidad. Si crees que la verdadera fuerza reside en nuestra capacidad para elevarnos unos a otros, únete a nuestra comunidad. Pero Elena no lo permitió. En lugar de abandonar al hombre caído, se ajustó bajo el tronco arqueando la espalda y aceptando una porción extra del peso sobre sus propios hombros. Su cuerpo tembló violentamente bajo la carga, sus músculos gritando en una agonía silenciosa, pero no cedió. Y, entonces, en el momento de mayor dolor, en el corazón del infierno hizo lo más inesperado. Abrió la boca y en lugar de un grito de esfuerzo, comenzó a cantar. Era una canción de cuna en español, una que su madre le cantaba en las noches de tormenta en su pueblo. Una melodía suave, casi un susurro, una nana frágil y hermosa, completamente fuera de lugar en ese infierno de arena y agotamiento. El canto tuvo un efecto inesperado, casi mágico. El sonido suave y rítmico cortó el ruido del viento y los gritos de los instructores. Sus compañeros de equipo, que estaban en el suelo, listos para rendirse, levantaron la cabeza. La melodía era un ancla, un punto de calma en medio del caos. El joven soldado que había caído dejó de temblar. El oficial estadounidense la miró, sus ojos llenos de una nueva y extraña determinación. El canto no era solo una canción, era un ritmo para respirar, un ritmo para empujar. Era una orden, no gritada desde la autoridad, sino susurrada desde un lugar de fuerza compartida. «A la cuenta de 3», dijo Elena en voz baja entre versos. «1, 2, 3, arriba». Y al unísono, contagiados por su calma, encontraron una nueva fuerza. Empujaron juntos, sus respiraciones sincronizadas con la melodía de la canción de cuna. El pesado tronco se levantó de la arena y comenzaron a avanzar. Lentos, sí, doloridos, también, pero juntos, como una sola unidad. No eran 6 soldados siguiendo a una oficial. Eran un solo cuerpo, moviéndose al ritmo de una canción, llevando su carga a través de la oscuridad. La sombra no solo había encontrado su propia luz, sino que la estaba compartiendo con los demás. Blade, desde la cima de la duna, se quedó en silencio, atónito. Su método de gritos e intimidación, diseñado para forjar individuos a través del miedo, había fallado. Y el susurro de Elena, un método basado en la calma y la conexión, había logrado lo imposible. Había forjado una unidad a partir de la desesperación. Vio a sus hombres, a sus guerreros, siguiendo el liderazgo silencioso de la mujer que había pasado toda la noche tratando de quebrar. No era solo una anomalía, era una refutación viviente de todo su sistema, de toda su filosofía de lo que significa ser un líder. Su mundo de certezas se estaba desmoronando ante sus ojos.
El equipo de Elena completó la tarea. Llegaron al punto final, dejaron caer el tronco y se desplomaron en la arena, no como hombres derrotados, sino como hermanos que habían sobrevivido juntos a la guerra. Elena no tocó la campana. Había sobrevivido a la semana del infierno, pero había hecho algo más. Había demostrado que hay diferentes tipos de fuerza, que hay diferentes formas de liderar. Había demostrado que el coraje no siempre ruge. A veces canta una canción de cuna en la oscuridad, y esa quizás es la forma de coraje más fuerte de todas. La conclusión de la semana del infierno fue diferente a cualquier otra. En la sesión informativa posterior, donde los instructores evaluaban a los pocos candidatos que habían sobrevivido, el oficial al mando, un capitán de los SEALs, se dirigió al sargento mayor Blade. «Sargento, su evaluación de la teniente Soto», pidió, su tono neutral, pero la pregunta cargada de peso. Todos en la sala se inclinaron hacia adelante. La respuesta de Blade sellaría el destino de Elena, y en muchos sentidos, el suyo propio. Podía mentir, podía minimizar lo que había sucedido, podía intentar salvar su propia reputación, pero algo en él se había roto en esa duna, bajo el sonido de esa canción de cuna. Blade se puso de pie, y por primera vez no parecía un gigante, parecía simplemente un hombre. «Yo creía», comenzó, su voz ronca y despojada de su habitual rugido, «que el coraje era la ausencia de miedo, que la fuerza era la capacidad de hacer que otros te teman». Miró a Elena, que estaba sentada en la parte de atrás de la sala. «La teniente Soto me enseñó que el verdadero coraje es la capacidad de encontrar la calma en medio del infierno. Me enseñó que la verdadera fuerza es la capacidad de hacer que otros encuentren su propia fuerza». Hizo una pausa, y su admisión final silenció la sala. «Me enseñó que yo estaba equivocado, y que ella tiene más de lo que se necesita para ser una de nosotros». Aunque Elena no continuó el entrenamiento SEAL, ya que su participación era parte de un programa de intercambio limitado, su historia se convirtió en una leyenda interna, el incidente de la canción de cuna. El programa SEAL, famoso por su rigidez, comenzó a incorporar de forma experimental al principio nuevos módulos de entrenamiento, de resiliencia mental y control del estrés basados en principios de meditación y psicología positiva. Reconocieron, gracias a la lección de Elena, que hay más de una forma de forjar a un guerrero y que la fortaleza mental era tan importante, si no más, que la física. La sombra había dejado una marca indeleble en el alma de la unidad más elitista del mundo. La historia de Elena es un testimonio de que el verdadero coraje no es la capacidad de infligir o soportar el dolor, sino la habilidad de mantener la calma y la humanidad en el corazón del caos. Nos enseña que la fuerza más grande no es la que grita, sino la que puede encontrar una canción en medio de la tormenta. Se puede romper el cuerpo de una persona, pero un espíritu verdaderamente fuerte, uno que está anclado en una paz interior, es intocable. Si crees que la verdadera fortaleza reside en la calma y quieres celebrar a los líderes que inspiran en lugar de intimidar, suscríbete a nuestro canal. Únete a nosotros para seguir contando las historias que nos recuerdan el poder del espíritu humano. El impacto de su hazaña trascendió las fronteras. La Marina de México recibió un informe detallado del oficial al mando del programa SEAL, elogiando no solo la resistencia de Elena, sino su innovadora forma de liderazgo. Su historia se utilizó como caso de estudio en el heroico colegio militar, redefiniendo lo que significaba ser un líder en las Fuerzas Armadas mexicanas. Ya no se trataba solo de dar órdenes, sino de inspirar, de conectar, de encontrar la fuerza en la unidad y no en la intimidación. Elena, sin buscarlo, se había convertido en una reformadora. Su regreso a México no fue el de una simple oficial que completó un curso, sino el de una heroína silenciosa. Fue recibida con un respeto que nunca antes había experimentado. Sus superiores, que antes veían su calma como una debilidad, ahora la veían como lo que era, una fortaleza de un calibre inmenso. Le dieron la responsabilidad de rediseñar parte del entrenamiento de las Fuerzas Especiales de la Marina
incorporando los principios de resiliencia mental y liderazgo empático que ella había demostrado de manera tan contundente. La Roca se había convertido en la piedra angular de un nuevo tipo de guerrero. La leyenda de la canción de cuna también tuvo un efecto inesperado en los hombres que estuvieron en esa playa con ella. Los soldados de su equipo de carga, del Tronco, tanto estadounidenses como de otras nacionalidades, mantuvieron el contacto. Formaron un vínculo inquebrantable, forjado no en el combate, sino en un momento de humanidad compartida. Años después, se reunirían, no para hablar de guerra, sino para recordar a la joven teniente mexicana que les enseñó a encontrar la fuerza en una canción, una lección que, según sus propias palabras, les había servido más en la vida que cualquier técnica de combate. 2 años después, la ahora capitana Elena La Roca Soto está dando una conferencia en el heroico Colegio Militar de México. Un joven cadete, de pie, le hace una pregunta. «Mi capitana, todos hablan de su legendaria resistencia física, pero ¿cuál fue la clave de su fortaleza mental para sobrevivir a la semana del infierno?» Elena lo mira y una leve sonrisa se dibuja en su rostro. «Porque entendí el juego que él estaba jugando», responde. «Él no quería quebrar mi cuerpo, quería quebrar mi paz. Y yo decidí, desde el principio, que mi paz no estaba en venta a ningún precio».